25, estamos terminando octubre. Llevamos mes y medio de que fue aprobada la reforma al Poder Judicial. La semana pasada el Senado aprobó, y seguramente lo hará esta semana Cámara de Diputados, esta reforma conocida como de supremacía constitucional, que pues hace inatacables las resoluciones del Poder Legislativo, inatacables por parte del Poder Judicial. No podrá hacer nada frente a esto. Y de ahí la pregunta, Javier Lainez, gusto en saludarte, Javier. Buenos días, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya no hay Muy buenos nada días, que Ciro. hacer, Muy Javier. buenos días, Manuel. Ya no hay nada que hacer por parte de los ministros de la Suprema Corte. ¿Se rindieron los ministros, Javier? No, a ver, recuerda que para la reforma judicial están en trámite tanto controversias como acciones que están, bueno, siendo admitidas porque tienen que admitirse y turnarse por parte de la presidencia de la Corte y se turnan a un ministro, digamos, ponente o instructor. Y eso pues tendremos que revisarlo en las semanas o meses siguientes, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un periodo específico para pronunciarnos sobre eso, pero esto puede ser en cualquier tiempo, incluso antes de la elección. Entonces, esas impugnaciones habrá que resolverlas y están pendientes, ¿sí? Ahora entró esta nueva disposición. Efectivamente vamos a tener que valorar porque pusieron un artículo transitorio que lo que hace es que lo que esté incluso en trámites le aplicaría esta nueva disposición. Ahora, ¿Cómo, también Javier? A ver, importante, para sí, entender adelante. esto último, para entender esto último. Sí, Sí. Van a tener que valorar, decías. pues sí, vamos a tener que valorar porque generalmente las reformas pues entran en vigor, o sea, nunca hacia atrás, nunca son retroactivas. En esta reforma, mal llamada supremacía constitucional, pusieron además un artículo que dice que aplicará aún a los procedimientos que estén en trámite. Es decir, la idea es poner un obstáculo más, una piedra más en el camino de la Suprema Corte en el análisis que tenga que tomar sobre la reforma judicial. No sé si estoy siendo claro. Esto que Sí, sería sí, sí, total y sí. absolutamente inconstitucional en una ley normal, como esta también es reforma constitucional, pues nos obliga a otro tema de reflexión adicional. Pero sí debo decir que va dificultando cada vez más nuestro trabajo, ¿sí? Por estas iniciativas. Pero, a ver, Ciro, déjame decirte algo. Para mí lo que es verdaderamente importante es que más allá del conflicto con el Poder Judicial, esto es, desde mi punto de vista, ya es contra los ciudadanos, ¿eh? Esto no es únicamente, yo sí quisiera a toda la gente que nos escucha que piensen que esto ya no va más allá. Aquí lo que está haciendo esta mayoría en el Congreso, es decir, cuando yo toque la Constitución, no hay absolutamente nada que hacer, ni en procedimiento, ni siquiera, es decir, ni siquiera que se respete la votación o todo el quórum que debe de asistir o la aprobación de la mayoría, sino en su sustancia, en contenido. Y lo Bien, vimos, de ahí mi pregunta de nueva cuenta, Javier. Frente a sí. esta gravedad de hechos, según explicas, lo Uh-huh. que pueden hacer los ministros de la Suprema Corte, vamos a pensar 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte, es esperar que corran el trámite de controversia y las acciones de inconstitucionalidad y que se resuelvan antes de junio, de que sean las votaciones. Antes ¿Es de que todo? ¿No tienen nada más que hacer? no, es las vías que nos toca a nosotros, son las vías institucionales, controversias, acciones que nos hacen competentes para nosotros. eh, Primero, en la reflexión que tenemos que hacer es decir, quién de entre los 11 ministros consideramos, quiénes, perdón,
que sí es impugnable una reforma constitucional y quienes piensan que no se puede impugnar una reforma constitucional. Hola, yo soy Elvis. La reforma judicial se enfrentó a una dura batalla. Las tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno se han intensificado, especialmente con casos como el de los jueces Vicente de Jesús Peña Covarrubias y Nancy Juárez Salas, quienes han tomado decisiones que han generado controversias. Estos casos reflejan la resistencia de algunos jueces a perder sus privilegios y su influencia en el sistema. No cabe duda de que la crisis de confianza en el Poder Judicial es profunda. La percepción de corrupción e impunidad es generalizada. El caso Wallace, con Isabel Miranda de Wallace como protagonista, ha exacerbado esta crisis. Las acusaciones de fabricación de pruebas, tortura y la posible influencia de Genaro García Luna en este caso han sombreado la credibilidad del sistema judicial. En este contexto, la figura de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también está en el ojo del huracán. Se cuestiona su independencia y su capacidad para impulsar cambios reales en el sistema. Las críticas a su gestión han aumentado las dudas sobre el futuro de la reforma judicial. Es en este contexto donde la figura de Claudio X González toma un papel central. Sus organizaciones han expresado su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y su repudio a la reforma. En el centro de esta batalla por la justicia, el dinero juega un papel crucial, transformando la lucha por la independencia judicial en un juego de influencias y poder. La falta de recursos impide que el Poder Judicial funcione con eficiencia, lo que aumenta la lentitud de los procesos y la impunidad. Esta situación crea un terreno fértil para la corrupción, donde los intereses económicos pueden influir en las decisiones judiciales. En este contexto, actores como Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego se convierten en figuras clave. Claudio X González, a través de sus organizaciones civiles, recibe millonarias donaciones de empresarios y podría estar utilizando estos recursos para financiar campañas de presión que benefician sus intereses. Por otro lado, Salinas Pliego, acusado de evasión fiscal, podría estar utilizando su influencia y su poder económico para influir en el sistema judicial y obtener beneficios a su favor. En un sistema judicial donde el dinero tiene tanto poder, la batalla por la reforma judicial se convierte en un juego de influencias y poder donde la justicia es un bien escaso que se vende al mejor postor. La falta de financiamiento se traduce en una carencia de infraestructura, personal capacitado y tecnología moderna. Los jueces se enfrentan a cargas de trabajo abrumadoras, con pocos recursos para investigar y analizar los casos de manera exhaustiva. Las audiencias se retrasan, los procesos se alargan y la justicia se convierte en un lujo para quienes tienen acceso a los recursos económicos necesarios para navegar por el sistema. En un sistema judicial débil y subfinanciado, el dinero se convierte en un arma de doble filo, alimentando la corrupción y las influencias de los grupos de poder. La oligarquía mexicana, con su vasto poder económico y sus conexiones dentro del sistema judicial, se beneficia de la existencia de estos fideicomisos, creando un espacio donde sus intereses pueden ser canalizados, asegurando la lealtad de ciertos jueces y magistrados. Esos grupos fácticos, además de su influencia en los ámbitos económicos y políticos, han tejido una red de control sobre los medios de comunicación. A través de la compra de espacios publicitarios, la influencia en la línea editorial y el control de los medios digitales, el otro poder, el fáctico, puede moldear la opinión pública sobre temas que son críticos para sus intereses. La reforma judicial no es la excepción, y la oligarquía ha utilizado su influencia en los medios para difundir una narrativa que presenta la reforma como una amenaza a la independencia del Poder Judicial y a la estabilidad del país. A través de campañas mediáticas que amplifican las voces de ciertos actores y minimizan la importancia de la corrupción y la impunidad, la oligarquía busca frenar el avance de la reforma y mantener el control de un sistema judicial que le ha servido durante décadas. En este contexto de poder, la batalla por la reforma judicial se convierte en una lucha por el control del sistema judicial, donde la justicia es un bien escaso que se vende al mejor postor. La reforma judicial se enfrenta a un reto complejo, donde la lucha contra la corrupción y la impunidad se cruza con las profundas raíces de una parte del poder económico, que han tejido una red de control sobre las instituciones del país. La transparencia, la independencia judicial y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar que la reforma judicial no se convierta en un simple juego de poder, sino en un proceso que realmente beneficie a la sociedad mexicana.